En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues vamos a seguir con Ni olvido ni perdón. Ni olvido ni perdón de todo lo que ha hecho ETA, a lo que se ha convertido, lo que ha pasado a ser y lo que nos sigue haciendo. Pero déjenme que les lea o que les diga algunos titulares, porque el Tribunal Supremo está confirmando condenas, confirmando penas de prisión. Y lo está haciendo, por ejemplo, una parte que puede parecer más técnica, pero que era importantísima, para sacar de prisión. Ahora ya no hace falta sacar de prisión a los etarras, porque de eso ya se encarga el gobierno. El gobierno lo ha negociado, primero los ha trasladado a prisiones del País Vasco y de Navarra y acto seguido los está excarcelando. Pero en la época en la que se luchaba contra ETA, pues resulta que era importante el frente jurídico. Y está ratificando las condenas, con lo cual está confirmando que había un aparato muy potente. Ahora lo vamos a hablar con Carlos Urquijo. Carlos, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Esto sobreentiendo que lo que ratifica es que había un aparato, una estructura muy potente. Algunos de ellos han pasado a integrarse en esta estrategia de blanqueamiento de la banda terrorista que han seguido, se han incorporado a sus brazos políticos, han reaparecido por otros sitios, pero claro, el Tribunal Supremo sigue confirmando que había un aparato logístico importantísimo. Bueno, efectivamente, lo que hace es confirmar que la justicia es lenta pero inexorable, ¿no? Este es un sumario, como decías, es el frente jurídico, fue el sumario conocido como Albocar, el 13/2013, en el que fueron condenados en el año 2022 tanto Arantxa Zulueta como Jon Emparanza. Arantxa Zulueta, concretamente, fue condenada a 7 años y medio de prisión y Jon Emparanza a 4 años por considerar que la Audiencia Nacional en su momento, que eran los encargados por parte de ETA de transmitir las órdenes de la banda a los presos de la organización terrorista y también, como no, de mantener un poco la cohesión del colectivo, ¿no?, para evitar que hubiera disensiones, ¿no? Pues bueno, hace unos días, concretamente el miércoles pasado, hemos conocido que el Tribunal Supremo ha ratificado estas condenas del año 2022 de la Audiencia Nacional, y también es una forma de comprobar cómo ETA no eran solo los comandos que disparaban y que asesinaban y secuestraban, ¿no?, sino que había todo un complejo auxiliar que era necesario para que la maquinaria estuviera engrasada para cometer los asesinatos, ¿no? Y uno de esos engranajes de ese movimiento pues eran los abogados, ¿no?, los que defendían a los etarras y los que transmitían las consignas sobre lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer una vez que se estaba en prisión. Claro, para que la gente no se nos pierda, este era el equipo jurídico que intervenía, efectivamente, que además, cuidado, porque intervenía no solamente en la defensa en juicios, no solamente en la defensa frente a la Fiscalía, en aquel momento la Fiscalía, claro que actuaba y actuaba con contundencia, sino que también, efectivamente, y tú lo has destacado, tenía una función de mantenimiento en la banda terrorista por parte de los presos, de los etarras, de los asesinos que eran apresados, porque se encargaba de mantener esa disciplina dentro de la prisión para que ninguno tuviera la tentación de abandonar, de delatar a otros, de colaborar con la justicia. ¿Qué relación tenía el frente jurídico con una asociación que supuestamente se encargaba de recopilar ayuda, dinero, etcétera, en apoyo de los presos? Me estoy refiriendo a Herrira. ¿Qué coordinación tenían? Bueno, pues la coordinación es la que existe dentro de todo ese movimiento, ¿no? Lo mismo que ahora pueden tener con SARE, con todos los movimientos de apoyo a los presos que fueron siendo ilegalizados, ¿no? Desde Gestoras por Amnistía, Askatasuna, Herrira, etcétera. Y por cierto, Carlos, también hay que recordar que Arantxa Zulueta, además de estar condenada por esto, también estuvo condenada en este mismo sumario por depósito de armas, es decir, que ya no solo prestaba asistencia legal o asistencia jurídica, sino que incluso en algún momento llegó a guardar armas y explosivos de la organización terrorista, ¿no? Pero ya digo que todos son vasos comunicantes, ¿no? Se reparten el trabajo y ya ves que los abogados, como digo, lo mismo que atienden las necesidades de defensa en los juicios penales, pues sí es necesario también el prestar otro tipo de ayuda a la banda, acogiendo en sus casas a presos o huidos de la justicia o guardando armas, pues lo hacen también sin ningún problema. No, sí, lo digo porque yo creo que la gente recordará el nombre de Herrira, y yo voy a recordar además a un compañero, el pobrecillo ya fallecido, a Fernando Lázaro,
Y voy a leer una de las noticias, año 2014, por eso hacía la conexión, porque el frente jurídico, lo que tú estabas explicando, no solamente era jurídico, hacía todo tipo de barbaridades que le pedía ETA, pero es que además estaba íntimamente conectado, lógicamente, con el resto de entidades que se encargaban supuestamente de la protección y defensa de los presos, que muchas veces consistía efectivamente en que no salieran de la disciplina de la banda terrorista. Y voy a recordar el titular de aquella noticia: Pablo Iglesias ayudó a la red de apoyo a los presos de ETA. Lo firmó Fernando Lázaro el 30 de junio de 2014. Al pobre Fernando Lázaro le cayó encima la mayor presión que había visto hasta ese momento, el mayor ataque externo e interno, voy a dejar esto bien claro, porque supuestamente ¿cómo podía publicar esto? Bueno, pues lo publicaba porque era verdad. ¿Y saben lo que pasa? Que en esos listados apareció un móvil, apareció el móvil de Pablo Iglesias, entre los contactos habituales de Herrera. De hecho, en concreto a Pablo Iglesias, Herrera le había pedido que apoyara en Pamplona a los presos, cosa a la que él accedió, es decir, que estaba dentro de este aparato. Lo digo para que nos demos cuenta hasta qué punto esto llega hasta los días actuales. En estos momentos le vemos a Podemos otra vez, sacando pecho, que quiere recuperarlo. Pablo Iglesias ahora no está, pero ha dejado a Irene Montero, la UPO hasta lo máximo, ahora la ha dejado con un sueldo de eurodiputada y ahora quieren volver. Y toda esta estructura es la que ha estado apoyando y ha entrado en negociación con Pedro Sánchez. Es decir, que los eslabones de conexión son obvios y evidentes para cualquier persona que no se quiera tapar los ojos. Bueno, y también recordarás que Pablo Iglesias dio distintas charlas en varias tabernas en el País Vasco, Sí. O sea que su conexión y su complicidad con ese mundo pues es más que evidente, ¿no? Sí. Oye, vamos a hablar de la ejecutiva de Sortu. Sortu es, ya se lo hemos explicado más veces a toda la audiencia, es una especie, si se le puede llamar así, de colchón intelectual, si es que tiene algo de intelectual aquello, dentro de Bildu, de todo el entramado proetarra. Y bueno, pues en estos momentos tienen congreso, en nada tienen congreso, se prevén pocos cambios, ¿verdad? Sí, efectivamente, más que pocos, Ninguno. prácticamente ninguno, ¿no? El congreso es el próximo día 24 en Irún, el 24 de este mes, y Sortu ya ha dado a conocer los principales nombres de lo que será su próxima ejecutiva, y podemos decir que de algún modo ETA sigue al frente, ¿no? Porque aunque es verdad que Arkaich Rodríguez le pasa al testigo a un tal Xavier Iraola, que es una persona que tiene 30 y pocos años y por lo tanto no está condenada por ningún delito en relación con ETA, simplemente por el hecho de que por la edad que tiene. Es verdad que dentro de la ejecutiva siguen estando reconocidos terroristas como David Pla, que fue uno de los que leyó el comunicado de disolución de la banda terrorista, o Elena Beloki, pero es que además, por cierto, que a Pla le han puesto al frente de lo que ellos han denominado, entre comillas, muchas comillas, escuela política. Yo no sé qué es lo que va a enseñar un terrorista de escuela política, pero bueno, también están otros etarras como Aimar Altuna, también condenado a 6 años por integración a banda armada, y Ollana San Vicente, que estuvo en su momento condenada, lo mismo que Kubati, por organizar más de 100 actos de bienvenida, los famosos ongi etorris a los presos cuando salen de prisión, ¿no? Y también hay otro, un tal Iker Araguas, que también ha estado condenado por desórdenes públicos. Es decir, no ven ninguna necesidad de cambiar, porque en definitiva no lo necesitan, ¿no? Es decir, les ha dado buen resultado el mantener a estas personas y no modificar su perfil ni cambiar su manera de ser ni de actuar, porque siguen siendo un socio prioritario del gobierno y obteniendo todo tipo de prebendas. ¿Y para qué van a cambiar? Es decir, si tú obtienes una serie de beneficios actuando de un determinado modo y sin mostrar ningún tipo de signo ni de arrepentimiento, ni de rechazo de la violencia, ni ese tipo de cuestiones que se nos exigen a los demás, pues ¿para qué vas a cambiar, no? Esto es una de las, digamos, de las consecuencias también, pues, de esta política nefasta de Pedro Sánchez en relación con el mundo de ETA, ¿no? Sí. El entramado de Sortu en estos momentos mantiene exactamente el mismo control de Bildu, es decir, es el que manda. Hombre, es que lo que está en Bildu no es nada sin Sortu. Está Eskual Kartasuna, que ya no pinta nada. Creo que tendrá un representante como mucho dentro de la ejecutiva, y está este otro grupo que se llama
alternativa, que es el de Óscar Matute, que es creo que portavoz suplente Sí, sí. en el Congreso de los Diputados, que antes estuvo en Podemos, en Izquierda Unida, aquí en el País Vasco, pero que también caben todos en un taxi. Es decir, el pilar principal y quien tiene el control férreo de esa coalición electoral, que es Euskal Herria Bildu, es Sortu y es Otegi, que sigue estando también como elemento principal, aunque no tenga un cargo orgánico dentro de la ejecutiva. No, lo digo porque como hay gente que argumenta y dice, no, pero se les ve que se están incorporando, no se están incorporando a nada. O sea, ellos mantienen por una cuestión estratégica una línea de acción que en estos momentos, y además lo dicen abiertamente, les resulta más rentable que hacer lo que hacían en el pasado, les resulta más rentable entrar en alianzas con gente como Pedro Sánchez porque obtienen mucho más, pero que realmente la vieja esencia de ETA está trasladada a Sortu y Sortu es el que manda en Bildu, Carlos. Claro, no, es que efectivamente, ¿no? Y es que lo vimos, si quieres, enlazando también con otro acontecimiento reciente, que es la manifestación de SAR el pasado sábado en Bilbao. Sí. ¿Para qué van a cambiar si van consiguiendo, en relación con los presos de ETA, todo lo que reivindicaron durante la trayectoria criminal de la banda, ¿no? Que es su excarcelación? Primero era aquello de Euskal Presoak, Euskal Herria, es decir, los presos vascos a casa. Ahora están en casa, pero ahora ya los quieren fuera de la cárcel, ¿no? El lema de la manifestación del sábado pasado decía ezin da gehiago luzatu, que traducido al castellano es no se puede alargar más. Y no sé muy bien qué quieren decir con eso de que no se puede alargar más, ¿no? Porque están pidiendo la excarcelación de unos asesinos que asesinaron a 856 personas, ¿no? Y que muchos han salido a la cárcel sin cumplir siquiera la mitad de sus condenas, ¿no? Por dar, Carlos, algún dato, ¿no? Cuando ETA anunció el final de lo que llamaban su actividad armada, es decir, en octubre de 2011, un mes antes de las elecciones que ganó Mariano Rajoy, entonces había 700 presos que estaban dispersos por todas las prisiones de todo el territorio nacional. Sí. En 2018, cuando ya ETA anunció en mayo su disolución, ya solo quedaban 265. Es decir, en 7 años, fíjate la diferencia de 700 a 265. Y ya todos, a partir de entonces, como consecuencia, pues bueno, de que ya eran un socio preferente, habían apoyado la moción de censura de Mariano Rajoy para poner en la Moncloa a Pedro Sánchez, ya estaban todos siendo trasladados a las cárceles del País Vasco. Y hoy, de aquellos 265 de 2018, hoy en enero de 2026, quedan solo 120. Y de estos, la mitad o están en tercer grado, es decir, que solo van a dormir a la cárcel, o están en libertad condicional, que ya ni van a dormir a la cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no se puede alargar más? No sé, ¿cuál es la política de excepción que denunciaba el sábado Joseba Azcárraga, que es uno de los portavoces de SARE? Quiero recordar que fue consejero de Justicia, nada menos, con Juan José Ibarretxe, en el gobierno vasco. ¿Cuál es la política de excepción tras 856 asesinatos, cuando ya solo quedan 120 presos en la cárcel y de ellos la mitad entrando y saliendo? Lo que está claro es que, vamos, claramente el gobierno de Sánchez ha entregado la política penitenciaria al PNV cuando hizo la transferencia hace apenas 5 años, pero la supervisión de esa política penitenciaria y la dirección de esa política penitenciaria no la tiene el gobierno vasco ni la tiene su consejera socialista, una tal San José, sino que la tiene la propia organización terrorista, ¿no? Y esa es la vergüenza del Estado de Derecho que hoy es España, ¿no? En la degradación de ese Estado de Derecho. Es que fíjate, claro, estaba aquí buscando los datos recopilados desde que llega Pedro Sánchez al gobierno, fruto de la moción de censura, año 2018, mayo-junio, hasta el cierre de 2025, por fuentes periodísticas, porque la opacidad es absoluta. En el recuento aparecen traslados de presos a cárceles vascas o navarras, 204 casos. Presos que ya tienen un pie fuera o los dos pies fuera, podríamos decir, porque están en tercer grado o en unos regímenes similares a semilibertad, es decir, realmente los han escarcelado ya, aunque no tengan la condición de libre por completo, 66 casos totalmente contrastados. 7 con escarcelación plena. O sea, aquí ya ni historias de si vuelve los fines de semana, de si vuelve a dormir. No. O sea, está en la calle cuando a él le dé la gana. Libertad condicional concedida plenamente ya a cierre de 2025.
hay un capítulo aparte que todavía, incluso la propia prensa intentando seguir casos, no consigue cuantificarlo porque la opacidad es aún mayor. Las reducciones por cumplimientos y cómputos en base a normativa francesa. Pero vamos, sea como sea, 204 acercados, 66 disfrutando de una libertad casi plena, 7 disfrutando de una libertad de un escarcelamiento absoluto. O sea, este es el bagaje. Y esto sobra, además, de aquel que en su momento les metía en la cárcel, porque es Fernando García Marlasca, que es el ministro del Interior, el que decidió mover ficha y ordenar el acercamiento de todos esos presos a las cárceles del País Vasco. Que por cierto, Carlos, hay que recordar que de los acercados, de esos 204, si de momento siguen algunos dentro, hay que ponerle él de momento, porque la mecánica, el tobogán de salida ya está fabricado. Es decir, en el momento en el que le traspasas la competencia al País Vasco, lo que explicabas tú, y a partir de ahora la decisión de sacarlo es vasca, ya no es del Gobierno central, o no es de un Ministerio Interior, o no es de un juez ubicado en instancias fuera del País Vasco. El resultado va a ser que estos 204 pues saldrán en un plazo máximo de 3-4 años, me imagino. No, efectivamente, es lo que hemos comentado en alguna otra ocasión, ¿no? Ya los terceros grados, que son los que los concede el Gobierno vasco, esta consejera de Justicia del Partido Socialista, ya no son recurridos por la Fiscalía. Tiene que ser un caso tremendamente extraordinario que cause una cierta alarma social para que la Fiscalía lo recurra, pero lo normal es que no lo hagan y, por lo tanto, como digo, van únicamente a dormir de lunes a jueves a la cárcel, el resto están a sus cosas, y después de eso, a continuación, pues llega ya la libertad condicional, que es como si estuvieran en plena libertad. Fíjate, estaba mirando, claro, las últimas elecciones al Parlamento Vasco, 21 de abril de 2024, más 4 años, o sea, me juego lo que quieras a que las próximas elecciones Bildu las hacen clave de hemos sacado a todos los presos. Pues es probable que sí sea, ¿no? Ya digo que solo quedan 120 en la actualidad, pues efectivamente, pues la fecha que estás mencionando, pues dentro de un par de años, sí. Pues yo no sé si quedará un 10%, si es que quedan de estos 120, ¿no? Sí. Bueno, pues nosotros vamos a rendir homenaje a los que se lo merecen, y es la pobre gente que dio la vida y lo dio todo, precisamente por luchar contra esta lacra, y que ahora se los encuentran metidos en las instituciones por todas partes, Carlos. Efectivamente, mira, vamos a recordar a 13 asesinados de la última semana, y empezamos con un asesinato que se produjo precisamente en mi pueblo, en Llodio. Fue asesinado el guardia civil Ciriaco Sanz García, fue ametrallado al salir del portal de su casa cuando se dirigía al cuartel de la Guardia Civil. El 5 de enero también del año 80, en Baracaldo, fue asesinado el hostelero Jesús García. 2 terroristas entraron en su bar y le dispararon por la espalda 2 tiros en la cabeza. Le acusaron, para justificar el crimen, de liderar un grupo de ultraderecha. También el 5 de enero, pero del año siguiente, del año 81, en Rentería fue asesinado otro hostelero, Antonio Díaz García, también asesinado de 2 tiros en la cabeza al regresar del bar de su propiedad a su casa. Y también el 5 de enero, pero del año 2007, y esta vez en Mondragón, fue asesinado Ambrosio Fernández Recio como consecuencia de los gases inhalados tras el ataque con cócteles Molotov a una oficina de la Caixa que estaba debajo de su casa. El 6 de enero del 79 hubo un doble asesinato en Beasain, un doble asesinato que tuvo especial relevancia porque incluso creo que se hizo alguna película o documental, porque fue el asesinato de los llamados los novios de Cádiz. Él era un guardia civil de nombre Antonio Ramírez Gallardo, fue asesinado junto a su novia Hortensia González Ruiz en Beasain. Volvían de celebrar una fiesta el día de Reyes, pararon el vehículo en un semáforo y al parar, unos terroristas que les seguían de cerca les ametrallaron, y el cuerpo de Antonio se desplomó sobre el claxon y estuvo sonando el claxon durante media hora sin que nadie del pueblo de Beasain hiciera nada por atender a esta pareja que había sido asesinada, uno de ellos con 10 impactos de bala y el otro con 8 impactos de bala. El 8 de enero de 1980, en Alsasua, fue asesinado el ex guardia civil
Sebastián Arroyo González, ametrallado dentro de su vehículo cuando salía del trabajo. Y también el 8 de enero, pero del año 92, en Barcelona fue asesinado el comandante del Ejército del Aire, Arturo Anguera Vallés, acribillado a balazos en su vehículo. Él iba acompañado de un teniente, de Javier Bellota, que fue herido en las piernas y también resultó herido otro soldado que les acompañaba, que se llamaba Jaime Amposta. Y el 8 de enero del 97, en Madrid, fue asesinado el coronel del Ejército de Tierra, Jesús Cuesta Abril, de 2 tiros en la nuca, cuando regresaba a su casa. Cuando cayó al suelo fue rematado de un tiro en la cabeza. El 9 de enero del año 91, en Bilbao, fue asesinado un vendedor ambulante, Isidro Jiménez Dual, asesinado mediante una bomba lapa adosada a su vehículo. Así como en el otro caso que recordábamos, se le acusaba al asesinado de ser miembro de un grupo de ultraderecha, pues sabes que, como no, otra de las acusaciones habituales de la banda, fue acusado de ser traficante de drogas. También el 9 de enero, pero del año 98, fue asesinado en Zarauz el concejal del Partido Popular, José Ignacio Iruruta Goyena Larrañaga, mediante también una bomba lapa adosada en su vehículo. El 10 de enero del 88, vamos terminando, fue asesinado en Vitoria el comandante de caballería Jesús Velasco Zuazola, que era además jefe de Miñones de la Diputación Foral de Álava y que era además el marido de Ana Vidal Abarca, que fue una de las fundadoras precisamente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y padres también de Ana Velasco y de la Abarca, en estos momentos parlamentaria de Vox en la Asamblea de Madrid. Fue asesinado a tiros en su vehículo después de haber dejado a sus hijas en el colegio. Y por último, el 11 de enero del 78, en Pamplona, fue asesinado el inspector del Cuerpo Nacional de Policía, José Manuel Baena Martín, que resultó muerto en un enfrentamiento con 2 terroristas a los que se encontraron al ir a registrar el piso franco en el que estaban escondidos estos etarras. Fueron al piso franco los policías y, una vez registrado, al bajar las escaleras los encontraron en el portal. Hubo un tiroteo y el inspector del Cuerpo Nacional de Policía resultó muerto en el mismo. Y estos son los 13 españoles que hoy recordamos. Pues un abrazo enorme a todos y ya saben que aquí, desde luego, siempre tendrán todo el reconocimiento y todo el cariño que se merecen. Carlos, que un abrazo muy fuerte y seguiremos muy atentos a todo lo que ocurre en este entorno, en el entorno de ETA. Un abrazo y buenas noches. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Mañana aquí estaremos, por supuesto. Pasamos lista, todos firmes, todos aquí. Lo digo porque esto parece que se acelera. Veremos qué es lo que acaba pasando con el tema de Plus Ultra, veremos qué acaba pasando con la figura de Zapatero, pero empieza a estar en demasiados sitios. Ya se lo hemos contado en otras ocasiones. Fuentes policiales / judiciales aseguran que lo mismo está cerca el día en el que descorchemos una botella de champán. Veremos qué es lo que pasa. Se habla mucho del tema de Estados Unidos. A nosotros nos siguen diciendo que posiblemente la espita se rompe por el tema de Plus Ultra. Pero bueno, se lo contaremos. Ya saben, hasta entonces, viva España y viva la libertad.